Sonora, tercer lugar nacional con mejor ingreso familiar. A ver, ¿cómo está esto? ¿Qué trae la nueva encuesta del INEGI, estimado Luis? Sí, bueno, esta encuesta está ahorita muy novedosa, ¿no? Porque nos dice INEGI que de hecho la acaba de subir, la acaba de poner a disposición al público el día de ayer, creo en la tarde noche, ¿no? Y por ahí uno que es curioso pues se pone a bajarla y hacer cálculos y estas cositas, ¿no? Y ahora ando un poquito desvelado porque anduve haciendo algo ahí, ejercicios con la base de datos. Lo curioso es que simultáneamente, ¿no? Esta encuesta es la oficial para medir la pobreza en México por el Coneval, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social. Y pues todavía no ha sacado su informe de pobreza, pero sí tiene Coneval, subió, digamos, casi de forma paralela. INEGI saca los datos y Coneval reporta que es la primera vez que lo hace así, en mi conocimiento, que es el informe de la política social, o reporte o informe de la política social en México. Y da cuenta en ese reporte Coneval de cómo están los accesos a las variables o indicadores de acceso más bien, ¿no? Que es la pobreza multidimensional. Y por ahí nos está dando unos resultados de qué tan bien o qué tanto han mejorado la cobertura de carencias. Pero entonces también pareciera que Coneval nos está está como que diciendo espérame tantito, ¿no? A que termine de calcular la pobreza por ingresos, porque es un tema también muy delicado. Pero esta encuesta finalmente lo que nos va a venir a decir ahorita es que posiblemente la pobreza, me adelanto un poco, ¿no? Pero hay que hay que analizar los datos oficiales, ¿no? Estos no son oficiales, pero pareciera que la pobreza tendió a bajar un poco. Ese es como que digamos, es una primicia ahorita de noticia, ¿no? Poco que es, bueno, no más de 2 puntos. O sea que si la pobreza... ¿A nivel nacional? A nivel nacional, sí. Que si a nivel nacional, y hablamos de la pobreza de ingresos en dos sentidos, ¿no? La que le llaman bienestar mínimo, que es la alimentaria, y la pobreza de bienestar, que es la que hay que agregarle el costo de vida, ¿no? El transporte, vestido, calzado, vivienda, servicios de la vivienda. Y esa pobreza, pues por ahí pareciera que, bueno, andaba en general en 52.3% en el 2014, porque esa encuesta sale cada 2 años. Entonces ahora, en 2016 parecería que nos va a arrojar alrededor de un 50%. O sea, sigue siendo la mitad de México, sigue estando en pobreza. El hecho aquí, pero bueno, esos son datos ahorita muy a nivel global. Hay que esperar a ver qué nos dice Coneval. Este dato de que Sonora viene estando en tercer lugar, pues es cierto, los datos están dando, yo mismo hice mis tabulados personalmente con los datos, con los microdatos de la encuesta, y sí da por ahí que Sonora anda con un ingreso trimestral promedio, quiere decir que se suma todos los ingresos recordando un poquito la clase de estadística, ¿no? La media. Y la media viene de sumarle a la encuesta todos los ingresos que reportaban los sonorenses y dividirlos entre los casi 3 millones de personas que ya somos, por cierto. Ya en Sonora ya llegamos a los 3 millones. Y eso nos da un ingreso trimestral promedio de poco más de 52,000 pesos. Estos sí los podemos dividir entre 3 para sacar el mensual, porque la unidad mensual es la que más se utiliza, ¿no? La que viene más fácil a la mente de las personas. Normalmente pues nos pagan cada mes, ¿no? O cada quincena. Entonces el dato mensual se estaciona en 19,000 pesos redondeados. Estos 19,000 pesos son ingresos promedio, no significa obviamente que todos lo ganan, es un promedio, pero sigue siendo familiar. Entonces el INEGI también nos reporta que están trabajando ya en cada hogar poco más de 2.5 personas, o sea, hay hogares que están trabajando entre 2 y 3 personas. Quiere decir que este ingreso lo está generando no 1 o 2, sino casi 3 personas. Entonces, los datos de la encuesta, primero, nos están diciendo que la edad del jefe de familia es cada vez más alta. Eso es un dato bien duro porque 49 años es la edad promedio del jefe de familia. Y por otro lado, yo te vuelvo a ese punto, ese dato, porque es importante, ¿no? Pareciera que ahora los hogares liderados por jóvenes están siendo más escasos o que le cuesta cada vez más salirse al joven de su casa. Que también es una transición en cierta forma normal en los países desarrollados, ¿no?
Pero, Eso es un dato, o sea, a mí me saltó mucho a la vista que 49 años es la media, cuando en la encuesta anterior, la edad del jefe de familia, y en las anteriores, cada 2 años, era menor. Hablábamos de un jefe de familia joven, de un jefe de familia que andaba ¿de cuántos sobre años? los 42 años, digo, pues, joven, ¿no? Maduro, pero joven, no tan mayor, pues, ¿no? No es que esté tan mayor el que está en 50, sin embargo, pues cada vez se está alargando o postergando la salida de los jóvenes a independizarse, pues. Entonces esto va acorde con la precariedad laboral también. Pero el dato de que Sonora, bueno, está en tercer lugar, es que si esos 19,000 pesos mensuales, que es como le hace Coneval, más o menos, lo promedia entre el número de miembros. Entonces hay que promediarlo sobre 3.7, 3.8 miembros en promedio que hay en el estado, y eso nos va a dar 5,200 pesos redondeados. Entonces el ingreso per cápita que tiene cada hogar, esos 19,000 los convertimos al número de miembros que hay en el hogar. Y esa medida ya es una medida más de lo que estamos acostumbrados a un poco lo que nos arrojan los datos de salarios. ¿Cuál es la media de los salarios que nos arroja otra encuesta como la de ocupación y empleo? Pues son salarios promedio de 6,000, 7,000 pesos, ¿no? Entonces ya se aproxima, si dividimos esto entre el número de miembros, sobre todo si agarramos a los ocupados, que son casi dos y medio, pues nos va a dar esos 7,000 pesos. O sea, estos 19,000 los convertimos a cuánto le toca a los que trabajan. Y coincide con el dato de la encuesta de ocupación y empleo, lo cual habla de que los datos son muy consistentes, pero no hay que irse con la finta, se dice, ¿no? pero ¿qué significaría es decir esto? Que hay una mejor calidad de vida, que hay una familia más empoderada económicamente, ¿cómo interpretarlo? Bueno, primero que requiere más ingreso en el hogar y requiere que salgan a trabajar más personas, Ujú. ¿no? O sea, esto no lo está generando una sola persona. La encuesta INEGI nos está diciendo que son en promedio 2.5 trabajadores por hogar, 2.4 por ahí anda, ¿no? A nivel nacional. Este dato, obviamente, si nos vamos a los años 80, en México era de 1.5. O sea, alcanzaba con el ingreso del jefe del hogar. Ujú. Y las amas de casa o las esposas o las parejas se dedicaban más al hogar. Ahora hay cada vez más acceso de la mujer, que qué bueno, al mercado laboral, pero también los ingresos se han hecho más precarios, Ujú. ¿no? Hablamos de los 80s a ahorita, allá a la fecha, ¿no? Entonces, estas décadas que han pasado, pues han traído consigo mayor precariedad laboral y requiere que haya más dependencia laboral por un lado, o sea, más hijos dependientes que postergan su salida a su independencia, a salir a poder independizarse y hacer su vida, comprarse su casa, etcétera, pues están postergando, y esto hace también que la media de la edad del jefe de familia sea más alta. Estamos hablando de que es casi 50 años el jefe de familia. Entonces, a esto nos hablaría de... ¿Es bueno o Yo creo que no es bueno eso. no es bueno? No es bueno porque, a ver, somos un país en donde todavía la transición demográfica es joven. México tiene una población de jóvenes. Ujú. Si vemos la pirámide poblacional, está muy inclinada a la población que viene de los 16 a los 35 años. Es donde está el grueso, lo gordo de la población. Poco más del 35, 30 y 40%. Ujú. Entonces, pero esta gente, sobre todo que ya está en edad de trabajar, de 16 a 35 años, ya es parte de la población económicamente activa, o está estudiando o ya trabajando. Pues resulta que cada vez observamos que se quedan en su casa, o sea, que no pueden independizarse. Muchos de ellos quisieran ya tener su casa, están trabajando, pero siguen viviendo con el padre. Y cuando llega el entrevistador del INEGI, de la INIG, pues, ¿quién es el jefe de familia? No, pues, trabaja, sí trabajo. ¿Tú qué parentesco tienes? Soy el hijo. Ah, bueno. ¿Qué edad tienes? Pues 35 años. Órale, está bien. Y el jefe de familia es mi papá. ¿Qué edad tiene? Pues 50, 55, 60 años. Nos enfrentamos a eso, ¿no? Eso en un país desarrollado es algo en el que se da una transición normal, de una forma normal, porque el costo de la vivienda es algo de lo que más les pega a los países desarrollados, y los jóvenes postergan más su salida a la independencia, ¿no? Y ahorita el dato duro es que el jefe de familia, cada vez más grande en México, nos está diciendo pues que tiene que también postergar su pensión,
tiene que dejar de trabajar cada vez más, con más edad, el jefe de familia. Y sigue siendo jefe de familia. Por eso a mí me llama mucho la atención que si somos un país de jóvenes, el jefe de familia que se declara en la encuesta ahora tiene más años, en promedio, casi 50. Y hace unos 4 años atrás, 42, o más, era de 42. Entonces es un dato bien preciso. Y vuelvo al tema del ingreso, ¿no? La encuesta lo que nos da es la masa de ingresos generado por los hogares en México y en los estados. Por cierto, esta encuesta trae una novedad, que ahora sí ya es totalmente representativa de los 32 estados y bueno, y la Ciudad de México, antes de DF. En las anteriores encuestas no eran todos los estados eran muy representativos, sino ahora ya lo es. Entonces tenemos más confiabilidad, la muestra ya la amplió, hablamos de más de 70,000 hogares encuestados y venía encuestando a 19,000, 20,000 hogares. Entonces podemos hablar de que casi se cuadruplicó la muestra y esto habla muy bien de INEGI, pero hay que estar atentos de los datos, porque parece ser que la encuesta nos está diciendo que en términos reales aumentó el ingreso en poco más de 2%, ¿no? A nivel nacional. A nivel nacional, claro, a nivel nacional. Y es donde entonces Sonora viene a decirnos que nos ubicamos en tercer lugar, y así es, al tabular los datos de esta encuesta, Sonora sale en tercer lugar con mejores ingresos. Por familia, pero ojo, para aquí sí que 2 o 3 integrantes están trabajando, pues, ese es un dentro dato, de un hogar. Claro, y el dato de la desigualdad, ¿no? Que está presente, que no significa que esté bien repartido, ¿no? Habría que ir a ver cuánto ganan los grupos más bajos y los grupos más altos. Pero este es un dato promedio a nivel general, entonces hay que manejarlo nada más con precaución. ¿Cómo está distribuido, por ejemplo, en la alimentación? Es otro dato muy interesante, otro dato duro. Por ejemplo, aquí nos está diciendo que del 100% de ese ingreso lo están gastando en carnes, 23%, cereales, un 18%, en verduras, un 11%, así como los rubros de más consumo en alimentos. Y en salud apenas se están destinando a gastar menos del 3%. Es otro dato interesante, ¿no? Que tal vez ahora la gente o está más sana o no le alcanza y pues tiene que ver otras formas, porque aquí hablamos de todo el gasto. Este gasto es... ¿En qué se gasta más entonces? Voy a repetir. Sí, claro, en cuestión de alimentación. Los alimentos siguen llevando cerca del 38% del gasto total, 40%. ¿Qué tipo de alimentación? ¿Pero qué tipo? ¿Cómo ¿Sí? está la disección? En primer lugar, las carne, cereales, con un 23% y un 18%. Las verduras con un 11% fueron los de mayor consumo. Entonces sí se observa que hay un esfuerzo en tratar de alimentarse bien, ¿no? El mexicano. Llama la atención que en salud apenas destinó 3%. Es el mexicano, es a nivel nacional. Pensé que... A nivel nacional, sí. A nivel nacional. Habría que ver el dato de Sonora, seguramente la carne anda más alto, ¿no? Posiblemente en un 30%. Somos aquí más de la dieta con la carne, ¿no? Pero bueno, la encuesta es muy rica en información, nos dice cómo Chiapas es el que está en último lugar, con unos 16,000 pesos trimestrales, que al hacerlos mensuales y per cápita se hace la mitad que el de Sonora, 2,500 pesos. En Sonora es de 5,200. El per cápita, ¿no? El per cápita. Entonces, en términos reales, el per cápita también es el dato que ha venido bajando. El per cápita de encuestas anteriores, como la ENIG, nos habla de que andábamos arribita de 6,000 pesos, más o menos. Entonces, hay que tomarla nada más con precaución, ¿no? Y que estamos en tercer lugar, bueno, es buena noticia. Sin embargo, el pastel, posiblemente el pastel es más pequeño, ¿sí? Hay una distribución que también hay que alertar, hay que ver cómo está la distribución del ingreso. Y bueno, y a mí me llamó la atención que los datos de pobreza, que todavía no son oficiales, no son los de Coneval, pero aparentan que viene una reducción pequeña de poco menos de 2% o de 2%, ¿verdad? Muy bien. En la pobreza nacional. Habrá que ver cada estado cómo se comportó. Habrán estados que aumentaron, otros posiblemente disminuyeron. Entonces estamos como que en espera de esto. Yo personalmente puedo tener resultados más finos y para Sonora en los próximos días, pero porque la encuesta apenas salió en la noche, apenas está disponible, o sea, entonces no es... Y son miles de datos, entonces hay que procesarla, hay que trabajarla. No, pero lo que acabas de presentar es muy bueno. Te agradezco mucho, Luis.